La conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos. El perro el sueño que sintió el corazón. Hay artistas que trabajan en un solo lenguaje, pero hay otros que parecen moverse naturalmente entre varios mundos. Guillermo Wood pertenece a este segundo grupo. Músico, compositor, fotógrafo, documentalista, integrante de otros colectivos como Buceo Invisible, ha construido una obra donde las canciones, las imágenes y también las historias dialogan permanentemente entre sí. A lo largo de los años editó discos, realizó documentales y desarrolló una mirada personal sobre el paisaje humano y también geográfico de nuestro país. Y el próximo 16 de julio llega a la Sala Hugo Balso con una propuesta especial. Presentará su más reciente disco, Presencia, ya va a adelantar canciones de su próximo trabajo, Los Días Contados, proyectará por primera vez aquí en Montevideo su nuevo cortometraje, El Comandante y el Peregrino, y además interpretará en vivo, junto a la violinista Milika Trikovic, espero decirlo bien, la banda sonora original de la película. Una experiencia que cruzará allí música, cine, relato, y que resume el universo de este artista que recibimos hoy. Bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bueno, ¿le dije bien el nombre de la violinista? Mira, somos amigos hace mucho con Trishka. Creo que ella ha estado en la radio, no sé si exactamente en este programa, porque ella toca también en otros indios y en varios proyectos. Creo que es Milica Trikovic. Claro. Ahí pero va. Ella no se ofende. Le dicen Mili, Trishka. Mili, claro. Vamos a dejarle en Mili como si Perfecto. fuéramos viejos amigos. Bueno, y lo que vas a presentar allí en la Hugo Balso, que no es exactamente un recital, tampoco es una función de cine, pero es algo como mezclar tus experiencias junto con el público en una noche, ¿no? Sí, tenía ganas. Te contaba ahora fuera del aire que estos últimos años he estado yendo mucho por el interior. Ha sido un enamoramiento. No a primera vista, porque había ido de chico, pero sentía que me faltaba conocer un poco más el país para decir que era uruguayo. Con un grado hasta de vergüenza de sentir que no conocía. Y de a poco empecé a proyectar los previos documentales que hice, que fueron filmados en el interior. Quise irlo a mostrar a la gente que participaba en el documental. Y empecé a proyectar las películas, que son cortos o mediometrajes, y a dar pequeños conciertos. Y me pareció que aunar esas dos disciplinas que hago y ponerlas en un mismo espectáculo, eso fructificaba el espectáculo, daba otras miradas y otras. Así que propuse hacerlo ahora en la Balso. Ahí está. Reúne además estas facetas de tu trabajo. Funciona como una fotografía, vamos a usar uno de tus lenguajes, de lo que sos vos o de lo que estás haciendo vos hoy artísticamente. Seguro. Una cosa que a mí me pasó, yo en principio me dediqué a la música, había estudiado también literatura, y no sé si sigue siendo ahora así igual para los jóvenes, pero yo tenía como en la cabeza una presión que me inventé yo mismo de que tenía que elegir y decir, soy músico. Claro. Y cuando ya me había dedicado muchos años a eso, una amiga me prestó una cámara de fotos, de rollo me acuerdo, y me enamoré. Y fue un descanso, como diciendo, ni soy músico, ni soy otra cosa, son herramientas. Claro. Con las herramientas armás un artefacto, que es una canción, una foto, una película. El material que usás es más o menos lo mismo, tu experiencia, tus emociones, la historia de alguien, etc. Pero el artefacto que sale, si la herramienta que usás es una cámara o una guitarra, es distinto. Así que eso, se descansan una y en otra, se fructifican también, por repetir la palabra, se alimentan. También va en poner el ojo y ver la historia que querés contar o el sentimiento que querés contar. Pensaba en esa cámara, ¿no?, de rollo. También hay que darle como una prioridad de decir en qué uso este tesoro, ¿no? Porque uno recuerda, tenías 24 fotos para sacar y tenías que ver, ¿no? Era ahora como saco 15 de una misma cosa, a ver cuál me gusta. Sí, eso fue una buena enseñanza también, ¿no? Yo era bastante, para usar una palabra popular, rata en la foto, ¿viste? Era como si no veía una foto que me parecía preciosa, no quería gastar en fotógrafo. Pero sí, también el proceso ha sido bien distinto. O sea, las películas que yo he hecho, a diferencia de otros colegas que sé que lo hacen de otra manera, no fueron pensadas previo. O sea, fui a recorrer con la cámara en mano, y del material que fui registrando, que pensé que era más un material de archivo para ir pensando, después me di cuenta que la película ya estaba adentro.
Y siempre ha sido así con las películas. Fueron filmadas antes de saber. Ahora, mientras está sucediendo, sospecho que quizá ese material me da la pauta de que va a haber una película dentro. Que después capaz que cambia. Bueno, seguro que cambia porque no estaba planificada antes. Claro. También he desarrollado, porque entiendo que se puede hacer de muchas maneras, una forma de filmar tratando de ir montando mientras filmás. O sea, ser consciente que cuando apretás el botón de grabar fuera el comienzo de la escena y cuando decidís cortarla fuera el cierre. Por supuesto no siempre lo lográs, pero ejercitar ese gesto. Bueno, ahí ya como con una edición ahí hay mucho trabajando, ¿no? Cuando pones el foco en esas cosas. ¿Y con las canciones cómo es? Con las canciones, ¿cómo es? No sabemos muy bien cómo hacemos las canciones. Por supuesto uno trabaja con la herramienta, o sea, con la guitarra. Los que nos gusta tocar la guitarra casi todos los días de nuestra vida, en algún momento vamos a ella. Y lo que ha cambiado en los años, antes hacía una melodía y después trataba de poner una letra. Y ahora con el tiempo he tratado de hacerlo más a la vez o ir teniendo algunos versos que me parece que se sostienen en el tiempo, cosa que cuando aparezca una melodía ya tengas por dónde seguir. Y a su vez el verso que ya tenías modifica la melodía que aparece y te propone una melodía que quizá no se te hubiese ocurrido. Ese es más o menos el mecanismo que tengo. Y después me encomiendo a los dioses para que aparezca una nueva canción. Esa data. Pero es un detalle no menor eso de el verso que resista el tiempo, ¿no? Eso sí, sobre todo porque uno como toca en vivo, que como dice un amigo va a ser nuestra resistencia con la IA, claro. Uno tiene que tener canciones que a uno no le dé vergüenza hacerlas, porque uno se va a tener que parar adelante de sus amigos, además de los desconocidos, y cantar esa canción y que esos versos sigan diciendo algo para uno. Entonces seguro que tienen que para uno sostenerse en el tiempo primero antes de proponer cantársela a otro. Y el joven Guillermo que primero dijo voy a ser músico y después fue buscando otros lenguajes, ahora que decías lo de la vergüenza, ¿cuándo decidís o cuándo sentís que, bueno, pararte frente a otros y compartir eso que es tan propio se puede hacer sin vergüenza, sin pruritos, sin... En mi caso fui lento, que en su momento me pareció un defecto o una carga, y ahora visto a la distancia con la información del lunes, como se dice, ha sido mi historia y me parece que estuvo bien así. También tiene algunas ventajas llegar tarde a algunos lugares. Yo creo que a los 30 años grabé mi primer disco y ni siquiera estaba pronto para eso. Lo hice porque dije es ahora o nunca. Y alguien me dijo no te va a gustar, pero por eso vas a hacer un segundo. Claro, vas en la búsqueda. Y yo creo que seguramente a los 35 años me parece sinvergüenza cantar una canción. Pero la vergüenza venía de que todavía, como dice una canción, dice voy a saber primero mi canción antes de cantarla. Todavía no sabía bien mi canción. Entonces la vergüenza venía previa a decir, al final lo que estoy deliberando todavía no está pronto. Pero por suerte eso se cayó y ahora es un disfrute pleno tocar solo y bueno, acompañado como va a ser ahora en la Balsó, sí. Muchísimo más. Y eso de mirar para atrás esos discos y decir, bueno, Guillermo quería decir tales cosas y ahora dice otras, ¿encontrás allí tu impronta, tu sello? ¿Ya sabés cuál es tu identidad? Mira, la verdad no miro para atrás esos discos. ¿No? No, porque al final la vida, no, en absoluto. Me encuentro en el momento que estoy haciendo más cosas en mi vida ya hace unos años. Tengo muchas cosas lindas para hacer y tampoco me considero tan importante como para estar mirando mis discos a ver si no sé qué. Estoy haciendo cosas. También me costó mucho arrancar por esa idea de que uno tiene que hacer el primer disco y que sea no sé qué. Entonces eso fue desmantelado en mi cerebro y no vuelvo para ahí de ninguna manera. Bajando mandatos así. Sí, o sea, estoy haciendo trabajo y si algún disco de los primeros no me gusta alguna cosa, está bien. Digo, no tenía por qué ser perfecto en ningún momento. Creo que me hiciste otra pregunta y me fui. No, está eso. Bien, que estabas mirando ahí. Bueno, ¿cuál es la identidad? Si sentís que tenés esa identidad musical, sí, artística. Sí, creo que sí, que tengo ahora una cosa que... yo creo que cada uno tiene que buscar eso que se llama el estilo, que es al final tus facciones, como se dice, algo que es tuyo y no se parece a nada.
al final sospecho que es lo único que podemos ofrecer nuevo. Quiero decir, por más que yo fuera un buen imitador de Paul McCartney, nadie quiere escuchar a un buen imitador de Paul McCartney, mientras por suerte lo tengamos con vida. Entonces, al final lo único que me interesa, y también uno no solo hace las canciones para compartirlas, las hace para uno. Uno recibe información de la vida de uno y de los otros a partir de hacer esas canciones. Entonces, cuanto más auténtico seas, más información te va a decir de ti. Entonces creo que en esa búsqueda inevitablemente hay algo que sale que vendría a ser tu estilo. Y hablemos de presencia, ¿no? Del disco más reciente, del que vas a mostrar las canciones, pero también ahora cuando decías estoy hace muchos años en el momento que hago más cosas, ya también tenés otras canciones de otro disco que va a venir y que las vas a mostrar. Justo en este caso se juntaron por casos quizá opuestos. Presencia se grabó en octubre del año pasado en un concierto en vivo y en marzo de este año. En la Balso también, ¿no? En la Balso. Divina sale. Y ya en marzo estaba para escucharse ahora. Y en cambio Los Días Contados es un trabajo que empezamos hace varios años con J. Yabar, con el que trabajo hace muchos años, que él ya me produjo otro disco. Y porque estábamos con mucho trabajo los dos, otros discos que salieron, trabajos con otros colegas, en un momento ya dijimos, bueno, vamos a hacerlo lento ese trabajo. Dejémoslo descansar. Así que no tenía Los Días Contados, lo tomaron más largo. No lo teníamos contado, es otra vuelta de tuerca para el título. Así que bueno, cuando ese disco que tomó tanto tiempo se terminó, también salió Presencia y dije, ok, aunemos también la fecha y presentemos todo el trabajo de todos estos meses. ¿Y qué significa eso de terminar un disco, de terminar un documental? Cuando queda ese trabajo cerrado, ¿qué significa para vos? ¿Qué se siente? Yo creo que mucha felicidad, porque primero he decidido ya hace muchos años que trabajo con gente que admiro mucho, pero que son amigos, o que en el trabajo una de las excusas es volvernos amigos. Entonces el proceso de todos estos trabajos ha sido muy feliz. Aparte de que a veces te agarrás los pelos porque te parece que no va a salir lo que querés. Pero ha sido un trabajo muy feliz. Cuando eso se termina, que tiene todo ese arte de no apurarte, pero no demorarte, hay como un punto justo como en la cocina, en el cual decís, si te apurás mucho, quizás hay algo que podía llegar en un arreglo y si te demorás mucho, sentís que hay algo de pulso que se puede caer. Si te parece que más o menos le encontraste ese tiempo y el trabajo quedó digno y acorde al trabajo y al cariño que hiciste, es mucha felicidad. Y eso, ¿qué vamos a hacer después? Claro, mostrarlo, por ejemplo, como va a ser el 16 de julio en La Balso, donde también vas a mostrar este nuevo cortometraje, El Comandante y el Peregrino. ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Buena pregunta. Lo más difícil es contar de qué tratan las películas, porque en realidad terminás primero que utilizás otro lenguaje. Una película es para ver y usás la palabra para describir algo que se habla por sí mismo. En realidad es una película distinta a las dos anteriores, porque no transcurre en el interior de Uruguay. Y trata por hablar sobre su tema, sobre un personaje que conocí un día. La película está filmada en 24 horas. Que es difícil porque, bueno, lo que cuento es, el personaje tiene los contactos para llegar al Papa Francisco, a Bergoglio. Fue filmada 5 meses antes que muriera Bergoglio. Y el personaje, cosa que yo no sabía, los papas dan entrevistas, entiendo, más o menos personales. Y este personaje iba a conseguir una entrevista con el Papa Bergoglio. O sea que la película trata ese tema. Igual lo que a mí más me gustan de las películas es cómo están filmadas, cómo están montadas, qué estructura usás para que la historia vaya filtrándose, el lenguaje de la tensión de las escenas, cómo se marida una escena con la otra, cómo filmaste la toma, si lograste filmarla de entrada y salida. Pero bueno, eso el público tendrá que confiar, irla a ver, de que eso me parece que está muy bien logrado. Así que pues, buscás en las formas, en las maneras, en cómo queda ese
Además de las historias, de ir a buscar las historias. A mí me parece que las historias ni hablar, o sea, el personaje y la historia tiene que conmoverte, pero en realidad me parece que lo que nos conmueve en un libro, en un cuadro, en una película, es la estructura y el estilo, no la historia. La historia son todas las mismas, ya se dijo. Claro. Y entonces, en todo caso, si yo digo es una historia de desamor o es una historia sobre la pérdida de alguien, ¿cuántas mil millones? Todas hablan de eso. El tema es cómo está contado para que vuelva a captar nuestra atención. Sí, claro que me interesa la estructura y el estilo más que el tema. El tema te lo da, como he trabajado con otras personas, el tema sí te lo dan ellos. Por supuesto que elijo un personaje que me parece increíble, con mucho carisma y que cuenta una historia conmovedora. Mi trabajo es cómo pegar ese puzzle para que esa belleza que vi afuera quede plasmada. Ahí está, como hacer llegar al otro, ¿no? Esa belleza, esa historia. Y hay como un hilo rojo entre Los días contados, Presencia y El comandante y el peregrino, todos estos trabajos que se van a presentar. Bueno, sí, hay algunos hilos subterráneos. Las canciones de Los días contados fueron compuestas mucho en los recorridos por el interior, en el cual estaba haciendo mis primeras animarme a filmar. Porque me había costado mucho a mí saltar de la foto fija a la cámara que captura tiempo y espacio. No entendía muy bien cómo hacer ese salto. Bien. Y esos viajes por el interior fueron como un experimento de tener la cámara encima y decir, ok, dado que no sé hacerlo, me voy a poner a hacerlo todo el tiempo claro. Hasta que practique lo suficiente con esta herramienta. Entonces, eso, en algún sentido, habitan un mismo tiempo en el cual las canciones de Los días contados hablan o de pájaros de nuestro territorio, o de ríos, o de los cerros de Tacuarembó, etc. La temática es común. Qué divino, qué gran inspiración el país, el recorrer el país, el conocer todos esos pagos, esos lugares. Bueno, cuando era chico mi padre nos llevó bastante, a mí y a mi hermano, a lugares de naturaleza perdida del interior, es un enamorado de eso. Y cuando fui adolescente, él iba con un grupo de gente que iba a ver aves, y entonces iban a los mejores rincones, claro. Pero yo era adolescente y nadie va con su padre cuando es adolescente. Por favor. A un paseo al interior. Claro. Pero después cuando fui más grande, todos los fines de año, cuando uno cree que va a ser mejor persona el año que viene, le decía, ¿te animás a repetirme los lugares que no me puedo perder? Que el año que viene sí voy a ir. Y cuando vino la pandemia dije, es ahora. Y empecé a ir. Y fue eso, enamoramiento a primera vista, paisajes que no nos contaron en la escuela, no todo es penillanura semi-ondulada. Al norte del Río Negro hay un país distinto. Sí. Y bueno, creo que también al no ser de ahí y haberme enamorado de tal manera, me permitió poderlo capturar como alguien que viene de afuera, pero que tiene la mirada enamorada con lo que ve y por lo tanto respeto. Y una manera que utilicé para poder montar las películas fue todo el tiempo recordarme, y lo hice, es la película se las voy a mostrar a ellos, es para ellos, es una carta de amor para ellos, y yo tengo que mientras estar montando recordarme que voy a estar sentados al lado de ellos viendo y que me parezca que estoy siendo justo con su corazón, no sé. Y me sirvió ese método para sopesar qué poner y qué no. Qué lindo, porque también hay, yo pensaba ahora, ¿no? Que uno, el acostumbramiento a la belleza, uno puede pasear por Montevideo y pasar todos los días por el mismo lugar y viene alguien, un turista que viene al bus turístico y dice, ay, mirá, qué lindo la arquitectura acá, esto, la foto. Y bueno, y ahí lo ves con otros ojos. Pero también está, y tiene que ver capaz con el interior o con lo contemplativo que puede tener un lugar con menos habitantes, con otros tiempos, de sí poder disfrutar de la belleza propia del lugar. Por supuesto. Hay en los lugares con menos gente y con otra velocidad, casi todos lo sabemos, hay una belleza de lo simple aún viva que prevalece. Yo creo que en nuestro interior hay una cosa que está un poco, lo digo entre comillas y jocosamente, un paso más afuera del capitalismo salvaje, en el sentido de que el turismo no ha logrado realmente meterse en nuestros rincones, y eso hace cuando uno llega a un pueblo, a una ciudad, la gente obviamente no vive de ti, que sos en todo caso un turista, aunque seas de Montevideo,
y por lo tanto el vínculo puede ser de corazón a corazón. Y no está el dinero, como en casi todos nuestros ámbitos, de por medio. ¿Y cómo se abre el vínculo cuando hay una cámara de por medio? Bueno, esa es otra de las cosas que me ha fascinado de hacer estos documentales. Por eso, cuando veas los documentales, que prometo mandártelos por link, utilicé... Bueno, primero que fui yo solo con una cámara, o sea, no utilicé el método de 25 cámaras, luces, no, solo yo. Conviví con las personas, o las personas que están en los documentales, generamos una amistad. Al tercer día se dieron cuenta que yo era el loco que estaba filmando la hormiguita, o sea que la cámara empezó a tomar un lugar más invisible. Y después entrené dándome cuenta que lo hacía mal al principio, que si uno está conversando con alguien y hay una cámara, lo primero es la cámara no puede estar entre nuestros ojos. Bien, entonces la cámara en cualquier lugar menos entre nosotros. Y lo otro es, si tú querés escuchar a alguien que te haga una historia, tenés que hacer silencio todo el tiempo. Y me di cuenta, filmando, que 2x3 tenemos muletillas, sospecho evolutivamente para que el otro sepa que le estamos prestando atención, que es decir, claro, sí, que después yo escuchaba y decía, qué tonto que aparezco diciendo claro cada 25 segundos. Entonces entrené escuchar con los ojos, o sea, mirar a los ojos a la otra persona. Y me di cuenta que si alguien está haciendo una historia y está emocionada haciéndote la historia, no necesita que tú lo interrumpas. Y si lo interrumpís, la conversación se bifurca y pierde eso que... Entonces, eso, entrené. Tenía una cámara completamente amateur, pero esas que tienen la pantallita que se gira. Sí. Entonces giraba la pantalla y ponía la cámara en las rodillas. Miraba que la encuadre. Entonces también eso me permitió hacer planos que nunca se me hubiesen ocurrido. Pero lo importante era que la persona se olvidara de la cámara y eso quedó plasmado. Y una vez que más o menos encontrás un método, no salís de ese, porque... Ya está, claro. Sale una autenticidad que ahora la cámara... me voy a escuchar el claro todo el tiempo, Guillermo. Me arruinaste. Pero voy a tratar de ser más contemplativa también en las conversaciones. Guillermo, se nos va el tiempo, así que vamos a repetir la invitación para el 16 de julio, ¿verdad? 16 de julio, que es un jueves, en la preciosa sala Hugo Balso, que además de ser una preciosa sala... para escuchar música, tienen una pantalla y un precioso proyector, o sea, sí. Una infraestructura que dije, ¿por qué no plasmar el trabajo de todos estos meses? Voy a estar rodeado de muchísimos amigos, tanto en la banda como con Trishka. Vamos a tocar las bandas sonoras de esta película, de las anteriores y de una próxima que ya estamos trabajando. Así que va a haber música instrumental de las películas un ratito, el cortometraje y un concierto de rock con banda, con trabajo, guitarra eléctrica. ¿Entradas? Las entradas están por Ticantel, tienen un descuento de anticipadas, así que si algún ser humano quiere comprar la anticipada es mejor. Y bueno, es la invitación para todas y todos. Que divino, para experimentar este espectáculo que tiene de todo allí. Entonces tiene cine, tiene música, tiene el compartir y el descubrir también de lo que ha sido el trabajo de Guillermo, de Presencia, que es el disco más reciente, del que vendrá, de los trabajos también de los cortos y de la compañía de los músicos allí. Bueno, que sea divino ese espectáculo, 16 de julio. ¿La hora? No la dijimos. Las 21 horas. 21 horas, Sala Hugo Balso, en el Auditorio del Sodre, que es preciosa para disfrutar de este espectáculo. Un gusto. El mío, muchas gracias. Este obispo se quedó a cargo de la tarea de Bergoglio, que hacía Bergoglio como cardenal, ¿viste? Si vos ves si lo intentamos, yo el martes viajo. Viste mi mensaje, lo que yo estoy pidiendo, yo pido bendiciones para 3 capillas, para las hermanas de Teresa de Calcuta y para... ¿A quién le dejas toda tu obra? De toda tu vida. A un santo. Este es un chico santo.